Esto y Les Fartures, con David Castañón. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Ojalá que llueva café. Bueno, este chaval, bueno, son dos, a ella conocí la poco, pero a él conozco lo de va unos años y la verdad y es de esta gente que cuando la ves dices, este chaval va a hacer cosas buenas en la vida. Ya tenía como ese aura ahí de buena gente, lo primero que yo lo más importante, y luego gran cocinero. Conocí a Ángel cocinando con Pedro Martino, que ya sabes que la cosa iba a ir bien, y ahora pues independízase, vuela solo y agarra uno de los proyectos, yo creo, más queridos y más estables que tenemos en Asturias, que es La Panoya. Estamos con Ángel y con Deva de La Panoya en Cenera, en Mieres. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Estás un poco ahí, entrevistas, no yo lo tuyo, ¿eh? No. No estoy de ello. Lo del cocinar. Claro. Cuesta ahí un poco. Sí, bastante, vamos. A ver, vamos a empezar por principio, luego ya llegaremos a lo que es La Panoya y todo lo que hacéis allí, pero a ti esto de la cocina, ¿cómo te dio por ello? Porque tú fuiste un poco de todo, fuiste pinche, fuiste camarero. No, camarero no. ¿No llegaste a ser camarero? No, pero me tocó en algunos sitios que he trabajado ayudar a mis compañeros camareros. Uh-huh. Y de ahí tengo que salir, hablar con la gente, a ver qué tal, y poco a poco. Hay que hacer un poco de todo, ¿no? Polivalente. Pero lo de la cocina ya casi aprendiste a base de trabajar mucho y prueba y error, ¿no? Sí. Vale. Empecé muy joven. Bueno, sigues siendo joven. Bueno, terminé la ESO, empecé y dije, me tengo que buscar la vida, vamos. Y empecé en Cataluña, en un restaurante, ¿no? Bueno, es un hotel de toda la vida, y luego de ahí fui viviendo, cambiando de comunidad autónoma, Madrid, Valladolid, Baleares estuve, y luego terminé aquí en Asturias. Claro, ahí conociste a Deva, cambióte la vida para bien, para bien, porque no topaste nada mejor en tu vida, eso ya te lo digo yo. Y volviste para Asturias. Pero estabas en Ibiza, ¿qué estabas? ¿Ahí en un restaurante, en un hotel? Estaba en un hotel, un hotel muy bueno. Pero ya estabas de jefe de cocina. No, allí estuve de subchef. El primer año ¿De estuve... qué? ¿Subchef? ¿Qué? ¿El segundo? De segundo, vale. Sí, era un hotel muy grande. Y el primer año estaba de jefe de partida y luego el segundo año me ascendieron. Vale. Y mi idea, ¿cómo terminé en Ibiza? Porque yo vivía en Madrid y quería cambiar un poco el infierno, ¿no? Eso es. Muy guapo. Quería un poco equilibrio, como me gusta mucho lo que hago, dije, joder, yo quiero seguir cocinando y también quiero un poco más de vida para mí. Y yo creo que el objetivo es salir de la metrópoli. Claro. La cuestión es que tú fuiste a Ibiza, fuiste a un hotel, pero lo que decías que ya, arrímate un poquitín aquí, sí. Ya eres subchef. Yo lo que quiero que quede claro es que tú empezaste como ayudante. Sí, de no, cocina. yo empecé de fregaplatos en mi primer curro. Y poco a poco... Y a base de ir aprendiendo de talento de muchas horas, tú, que es una mente muy creativa también, y de ir poniendo el callo, llegaste a ser jefe de cocina en uno de los mejores restaurantes que tenemos en Asturias, con uno de los mayores talentos que tenemos en Asturias, que llegué con Pedro Martino. Sí. Quiero decir, Pedro Martino no mete ahí a cualquiera, que eso ya lo sé yo. Si acabaste ahí, y es porque él reconoció todo eso, y no vienes ni de grandes estudios, ni de grandes academias y tal, no, vienes de dar el callo en una montonera de sitios. Sí, con Pedro fue una etapa muy guapa porque... ¿Cuántos años tuviste? Casi 4. Casi 4. 3 años y 10 meses. Uh-huh. Y con Pedro fue una etapa muy guapa porque yo venía de Madrid y yo tenía la base de la gastronomía asturiana, obviamente la fabada, ¿no? Y con Pedro es que conocí la gastronomía asturiana a fondo. Claro. Un día al mes cogíamos, vamos a un pequeño productor, y conocí a Berto de Utorelos, a muchos de ellos. Gente que fenomenal lo que hace, que para quitarse el sombrero, vamos. Bueno, y lo que hace Pedro en el tiempo libre que tiene fuera de no para, horas de restaurante,
y llevaros al equipo y haceros partícipes también, ¿no? De ir a sí. aprender y luego va el que quiere y el que no quiere no Sí, va. sí. Eso, pero ir y conocer productores tan exclusivos de primera mano, eso no lo hace casi ningún otro cocinero en Asturias. Sí, iba a decir ningún. Sí, es muy... para mí todo era muy nuevo porque, joder, yo vengo de una ciudad muy grande y yo no sabía, obviamente, de dónde viene la leche. Que dicen, la gente de la ciudad cree que la leche viene de un tetabri, que los críos no. Pero conocer tan cerca todo desde cero es impresionante. Claro. Y ver en primavera lo que sale, en verano, en otoño y en invierno es impresionante. Y para mí fue un aprendizaje muy, muy, muy importante. La parte importante de esto es que, claro, Pedro al final fue un menú degustación y cocina creativa, ¿no? Sí. Pero con el sabor puro de lo que es la cocina tradicional. O sea, tú te tomas el culán de garbanzos, que es una maravilla, aquello que te explota en la boca, pero por dentro estás tomando el cocido de garbanzos de tu abuela. Eso es. Entonces tú en 4 años hiciste un cursillo de cocina asturiana, aparte de ya que conocías a Deva, claro, que supongo que estaría metiéndote también por Focicu, lo que yo cocinar bien, tuviste un aprendizaje muy, muy bueno en poco tiempo. Sí. Y, joder, es que fue una etapa muy, muy guapa. Muy guapa, muy guapa. Y nada, yo conocí a Deva en Madrid. Asturias vine una vez, duré 2 días y Deva estaba allí estudiando y nada, terminé aquí. Yo quise ligar con uno de fuera para salir y aquí estoy otra vez. Dije, voy a expander. Y ahora vino para acá y dijo, de aquí no salgo ya. Bueno, nada. Viste así un poco moreno que dices, igual me lleva para la República Dominicana o algo así. No hay manera, chico. No, jolín, que él además vivió muchos sitios y dijo que como Asturias en ninguno. Se vio muy si bien. Lo dice el que vivió en... Claro, yo solo viví aquí y en Madrid cuando fui a estudiar. Para allá. ¿Tú qué estudiaste, Deva? Yo estudié Historia del Arte y Sí. en Madrid estaba haciendo un máster de museos. Uh-huh. Y de noche trabajaba de camarera. Claro. Porque ya sabes que en Madrid Hay que está pagarlo. complicado. Hay que pagarlo, eso. Y nos conocimos allí. Y luego nada, él marchó para Ibiza, que tenía, y yo volví para Asturias. Y luego cuando pude en verano fui a visitarlo. Ajá. Y volví otra vez. Y entonces ahí ya empezamos a decidir qué íbamos a hacer con nuestra vida. Dije, igual quiero volver a Madrid. Y dijo, no, voy para Asturias. De aquí Y ya yo no hay me muevo. manera de sacarlo. O sea, entre Ibiza y Cenera ganó Cenera. Y impresionante, ¿eh? Sí, fue muy guapo porque yo llegué aquí en el 20. Sí. Terminé la temporada de verano en el 20 y aquí no había curro. Yo eché mucho currículum y hasta que al final abrió y tengo muchas anécdotas muy guapas. Por ejemplo, yo estaba en el paro, estaba en el pueblo, ayudaba, para mí todo era nuevo, sembrar patatas, sacarlas y tal, y tenemos una anécdota muy guapa. A ver, me da mucha vergüenza ajena decirlo. Veo a mi suegro con la fesoria sacando, bum, 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 muy fluido y tal. Y voy yo, ostras, esta herramienta que en la vida la cogí, la veo un poco torcida. Y yo, la cojo tal, voy a enderezarla. Y casi te mata. No, rompí el palo. La partió, literal. Me ve el abuelo y dice a mi suegro, César, quítale la fesoria, no lo veo nada práctico. Nah. Primer contacto con mi abuelo. Sí. Rompiendo Mira, fesoria. este chaval, ¿sabes? Nada. Sí, y muchas de esas, ¿sabes? Muchas de esas. Pero agarraron y cariño, ¿no? Sí. Vale, yo es verdad que de esa se quiere el chaval, ¿eh? Pero bueno, claro, yo es normal, tú ves la fesoria así un poco doblada para Ostras, adentro. pero es que yo veo a mi suegro tan fluido, y yo digo, ojo, yo no lo hago, yo voy... Nah, Algo pasa, no soy yo, y es la ferramienta esta me que di en hay. la mala a mí, ¿sabes? No sé. Sí. O sea, eso en las cenas de Nochebuena en la familia, supongo que yo lo más sonado ya de todo, Sí, ¿no? sí. Oh. El rompefesorios es de aquella. Y tuviste con Pedro, y es verdad que estabas ahí de chef de cocina allí con él, haciendo cosas muy, muy, muy buenas, ayudando a que Pedro además en Cáceres recuperara, todo ese prestigio que tenía, y volviendo, ya decíamos, esto va en la senda de la estrella Michelin, ¿no? Y esas cosas que esperemos que la acaben dando, que la merece. Sí. Y parte del mérito también va a ser tuyo. Muchas gracias. Y de repente surgió el proyecto de la panolla. A ver, cuéntame un poco eso. La panolla, yo soy cliente desde que llegué a Asturias, cliente de la panolla, porque Deva es de
Cenera, Claro. vecina de La Panoya, a 50 metros y tal. Y, joder, cliente toda la vida y tal, y le digo a Carlos que son una familia, padre, madre y 2 hermanos, ¿vale? Carlos es el hermano mayor. Le digo a Carlos, si te das cuenta por ahí un traspaso, un alquiler y tal, me dices. Me dice así, bueno, si te quieres quedar con esto, yo estoy cansado. Mi padre tiene 80 años y yo dije, va, está de coña. A los 2 días me llama el hermano, el padre y la madre y me dice, sube pa' Cenera. Están los 4 y yo, a ver, yo pensé que esto era coña, tío. Yo, a ver, sí, nada, esto tal. Y me dice, Modesto, 80 años, me dice, yo estoy cansado ya. Ya, claro. Porque esa casa abrió en el 72. Sí, lo tengo que apuntar. Sí, en el 72. Me dijo, esto necesita sangre nueva. Yo estoy cansado y tal, y la verdad que se lo agradezco mucho, no pusieron ni traspaso ni nada, lo hablaron conmigo y me lo pusieron muy a mano para empezar, y muy contento. Esas cosas solo pasan en la cuenca minera, ¿eh? Daste cuenta de... Oye, ven un chaval que está con una moza de allí... Del pueblo. Del pueblo, claro, que ya te conocen y dicen, ¿quién mejor que alguien así para que tire por esto? Todo fue muy cercano, muy cercano, porque mira, limpiando todo allí, no le hicimos nada, solamente lo pusimos, saneamos un poco, ¿no? Y limpiando en todo eso, encontramos la tarjeta de Deva del bautizo. Calla. No, no, igual era la de la comunión. De la comunión. De 2004 o de 2000... Tú hiciste la comunión allí, Sí, claro. de la comunión. Bueno, y es que la Panoya, dentro de lo que es la gastronomía asturiana, lleva una institución. O sea, yo desde Avilés fui a la Panoya alguna vez a comer, ¿vale? De la Felguera, por supuesto, pero íbamos de Avilés y ya conocíamos la Panoya. Y cuando entrábamos en Asturias, que venías de la meseta, te desviabas y te decías, ¿dónde vas a comer? A la Panoya. Y tiene mucho mérito lo que hicieron, porque según lo que me cuenta la familia, que ellos empezaron chuletinas de cordero, pinchos moruno y poco más, y polla al ajillo. Y poco a poco fue expandiendo y terminaron con el hotel y los apartamentos, por aparte del restaurante. Sí, porque de eso vamos a llegar, porque ya sé que va con regalo. Entonces tú ahora llegues a una maquinaria y a una institución, y claro, tú puedes llegar y decir, vamos a ponernos aquí, yo qué sé, el culén del garbanzo, es un ejemplo, cualquier otra cosa. Vamos a ponernos aquí a hacer casigalines o platinos así un poco tal. Igual te quemen aquello, ¿eh? No, a mí me dijeron... Igual no, fijo. A mí me dijeron, tú tira para allá, sé que cocinas bien, pero importante que la gente no pase hambre. Claro. Y yo, vale. Y para mí, joder, fue mucha rayada, me costó mucho. ¿Qué pongo aquí? Y al final sigo su línea, un menú del día, y al final guiso, que es lo que me gusta hacer. Guiso y ya está, una carta cuidada y guisos, muchos guisos y ya está. Porque... bueno, lo que dice Deva, ¿no? Tiene que ser la cocina de toda la vida. Y es verdad que tienes algún puntín ahí que poco a poco vas metiendo, que eso presta mucho y es necesario, porque hay que también... Oye, si no canses también de comer siempre lo mismo. Sí. Pero, cocina de calidad, cocina de producto y la pota a guisar, ¿no? Siempre, muchas horas. Siempre, cuando pongo algún aperitivo ahí, que viene una mesa, un grupo y tal, ya estamos con las pijadinas. Lo pruebas, sí. Me encanta. ¿Qué tal? Ya estamos con la pijadina. Pero está buena, ¿eh? Pero está buena. Y yo que lo ayudo en sala, ¿Sí? Claro, siempre vienen pues clientes bien gente nueva, pero también clientes de antes. Y de la que llegan y ven la carta, se asustan siempre. Sí. Como, bueno, hay chuletines y tal, pero luego también hay alguna cosa como los alcachofes con la papada ibérica, que ya igual un poco más innovador dentro de lo que tienen ellos en mente. Claro. Pero entonces yo los dejo, porque empiezan, ¿y qué y esto? Y esto otro, y yo explico y tal, y yo, tú pídelo, no te preocupes. Claro. Pídenlo y vuelvo cuando terminan el plato. ¿Qué tal por aquí? Ay, nena, estaba buenísimo. Claro. Entonces yo los dejo que fluyan y una vez que lo prueban, luego ya marchan todos encantados y no hay problema. Porque además la Panoya, lo bueno que tiene, es que tenéis la gente del pueblo, claro, la gente de todo el valle, ¿no? De Cuna y Cenera. Mucha gente que vos pica también de ayer para celebrar, bueno, alguna comida especial y esas cosas. Y luego ya lo que viene todo el turisteo que ya te viene de fuera. O sea, tenéis un mecigallo ahí de los de casa
Entonces, el de casa va a repunate un poco, Sí. el de fuera va a prestar y porque tal. Hay un mecigallo ahí curioso de xente que tenéis que contentar. Sí. No, es un reto y para mí es un reto y primera vez que estoy por cuenta propia y nada, a seguir a la lucha. Echando horas ahí a de huello ahora. No, ahora mejor, pero... Pero las navidades fueron guapes, ¿eh? Me dijo uno, Ricardo, el de la Mendiga, que tiene un restaurante ahí en Mieres, me dijo, estás fatal, chaval. Claro. Estás fatal. En estas fechas, sí, nos costó, pero salimos vivos, ¿sabes? Ahora continuar y ahora que ya más o menos tenemos todo encarrilado, es más fácil todo. No solo salisteis vivos, teníais menú de día, porque ahí tenéis menú de día todos los días, ¿no? Sí. Además, y un restaurante grande. Sí. O sea, ¿cuánto más o menos tenéis de servicio un fin de semana? No hace falta que me lo digas. Pues como 50 o... Por ahí, ¿no? Ponemos el tope. Vale. Disteis muchas cenas a grupos y celebraciones. Y luego Nochebuena y Nochevieja disteis para llevar. ¿Y en Nochevieja hicisteis menú o no? Nochebuena dimos para llevar. Nochevieja, cotillón. Eso. De Villó. Avisamos a los Los chavales. dos. Sí. Los dos, en serio. So- Uno cocinando y tú en sala. Sí, y yo salí afuera. Por eso es que tú dices, joder, ¿fuiste camarero? No, no lo fui. Y le dije a los chavales, si hay menos de tanto, de Villó nos apañamos, nos amarramos y tal, y tiramos. Y salimos vivos también. Y Pero muy estamos guay. hablando de cuántas siete. Nada, Bueno, fue no, Nochevieja igual 23. eran 23. 20 algo, sí. Pero bueno, hay quiero que decirte. darlo. Bueno. Claro. Hay que No dar, te voy a quitar el mérito. Hay que trabajar. Y luego la suba y darle y poner copa. Y poner los cacharros. Y cuando estaba todo más o menos controlado, yo, Deva, ¿qué tal vas? Vale, voy para el office, hay que achicar un poco todo lo que mancharon, tal. Y nada, Claro. muy bien, muy bien. Muy bien. Y quién pinchaba, espero que Deba, ¿no? Que tiene No, mayor gusto musical que ponerme aquí a Juan Luis Guerra, que yo pa' querete, ¿eh? Cuidado. No contratamos un DJ, nada. Para tanto no llegamos, ¿eh? Somos buenos, pero no tanto. Sí. Bueno, vale. Entonces, tenemos el restaurante donde siguen los platos emblemáticos. Probamos los chuletines de cordero y estaban brutales. Yo probé unos canelones de pitu calella que estaban brutales. Y sí que probamos, haciendo pues caso, les alcachofes con la papada, que estaba espectacular. Y lo que, a ver, no lle un buen plato de alcachofes con bien de papada, quiere decir que yo no lo veo. No lle cocina a lo que en este programa estamos avezados a decir, cocina creativa. Y es verdad que igual para cenera y un poco más atrevido, ¿no? Claro. Vale, pero está buenísimo todo. Sí, la aceptación de la gente es muy buena. Vale. Estoy muy contento porque ya te digo yo, ¿qué le doy a este público? Y como hay una mezcla ahora se va viendo, la clientela de toda la vida de la Panolla era una clientela de, no sé, de una media de 60 o así, y ahora va entrando gente nueva y dicen los paisanos del pueblo que tienen una mesa, que van todos los días a tomar el vermú. Puf, este no me suena, ¿eh? Esta mesa, estos son nuevos, no me suenan verlo por aquí nunca, ¿sabes? Sí, mola mucho. Aparte de eso, allí, y es verdad que ellos fueron ampliando el restaurante, agarraron el piso de arriba, arreglaron la panera de atrás, que esa terraza allí una maravilla para ir a tomar sidra en verano, pero tenéis lo que es el hotel y lo que son apartamentos rurales. Y eso también iba con pack. O sea que aparte de cocinero chigrera, tenéis que hacemos cargo de un hotelín, que bueno, yo piquiñín, pero yo curioso, Sí. y unos apartamentos rurales. Cuando me lo ofrecieron, le dije yo a Modesto, le dije... ¿Qué va, tío? ¿Qué va? Me dijo, sí, hazlo. Y yo, que no me da la vida, macho. Ya me acojonaba, porque claro, somos 7 en plantilla. Ya. Somos 7, es mucha gente. Le dije, no, se me va de las manos. Que hazme caso y nada. Y pa'lante y nada. Y poco a poco estamos ya todo encarrilado. Y el puente de diciembre fue una locura. Porque claro, nosotros tenemos 6 habitaciones. Ujú. Y aparte de las 6 habitaciones, 2 apartamentos grandes y uno pequeño. Que si si está todo el hotel y los apartamentos, una media de 20 y pico personas. Claro. Es gente. Claro. Es gente. Da la tarjeta, check-in, check-out, las maletas, que no falte nada. Por eso nosotros vivíamos en Oviedo y dejamos el piso porque hay que estar ahí. Claro. Pasó con el primer inquilino que nos llamó a la media hora, que no me va el secador. Íbamos por Oviedo y menos mal que vivimos ahí en Cenera
Y bajé, cogí un secador de otro apartamento, de otra habitación y se la di. Y hay que estar. Claro. Hay que estar. Claro, eso lo que. Y es verdad que, bueno, al principio no vamos a hablar ni de vacaciones, ni de descansos, ni de cosas así. Hay que darle. Pero estáis ahí a saco. Sí. Ahora estamos en unos meses un poco más en cuanto a ir al hotel un poco más bajos. Pero cuando llegue Semana Santa eso va a ser guapísimo. Yo no ¿no? quiero pensar. Sí. Cuando tengo vacaciones y cuando no les tengo, al final. Claro, no sé, claro, porque tú tienes tu trabajo Claro. y vas de fin de semana y alguna noche por ahí a ayudarlo. No. Eso es amor, ¿eh? No, Eso siempre, es amor, ¿eh? siempre. No Claro, el fin de semana. claro. Sale del cole, de darle Sí. clase a los críos y para allá. Llega justamente cuando el restaurante está llegando todo Dios. A las 2:30, 3, llega Deva y Llegas para las comidas y te pones a... Claro. Por eso que las vacaciones de diciembre no fueron vacaciones para Deva. O sea, sí. Y menos mal que tengo a Deva porque el curro de diciembre y Carlos también, ostras, no lleva de la mano. Bueno, todos, muy bien. Todos. Es que nosotros cogimos toda la plantilla y ya todo el engranaje que tenía en la panolla, muy bien, porque está Mimi, que está con los apartamentos, que es una máquina, está todo impoluto. Bueno, lo viste, los apartamentos y el hotel. Una maravilla, como- muy guapos, claro. Muy guapos. Está el cocinero, que lo heredé yo, que llevaba con Modesto la de Dios y fenómeno. Está Ana, que lleva toda la vida en el office. Está Nacho, un fuereserie, lo viste el camarero, y está Carlos. Yo creo que nosotros nos metimos al engranaje que ya tenían formado muchos años y se nota. Claro. Y nosotros allí somos los nuevos. Bueno, pero tú podías llegar y decir, chaval, que yo soy el que mando aquí y esto vamos a hacerlo así, ya está, ya está. Claro, eso son maneras y maneras también, ¿eh? Claro, Sí, no. puedes entrar como un elefante en una cacharrería o... Nosotros nos acoplamos y hay, siempre para toda área de mejora, nosotros nos empapamos de ello y ellos nuestros, ¿sabes? Uh-huh. Y ya está. Y yo creo que el engranaje con nosotros cuando nos metimos, que fuimos los últimos, muy bien. Estoy muy contento con todo el personal que tenemos. Bueno, pues ahí lo tenéis. A Ángel y a Deva dando el callo en la panolla. Yo os aconsejo que vayáis allá a comer porque yo fui a la panolla de antes y a la panolla de ahora. Y vamos, yo creo que todavía vamos subiendo el nivel gastronómico. Lo del hotel y los apartamentos, conozco porque me lo enseñaste, pero no puedo opinar. Pero sí que os aconsejo que vayáis allá a comer porque presta muchísimo. Muchas gracias por venir y ya iréis viniendo más veces, ¿eh? Un abrazo fuerte. Gracias. Gracias.